primero cómo se representa la vibración, no hablando del desplazamiento, sino que son RPMs, que son Hertz y que son CPMs como concepto, ¿no? Ciclos por minuto, y cómo se genera. Entonces esto lo voy a ver muy rápido, ya si usted tiene duda va a tener que profundizar por su cuenta, que sería el de la onda, perdón, apenas en cuanto lo esté ubicando, ¿no? Para que lo vean. La intención es que lo vayan teniendo con el compañero. Ahí dice, presentando la onda temporal. ¿Por qué temporal? Porque tiene tiempo. Lo que hizo aquí el autor, como se acaba aquí la animacióncita de la aplicación, pues le agregó en esta línea el tiempo. Esto representaría tomar el desplazamiento y de los 360 grados que da una vuelta, como que alargarlo, ¿no? Cortarlo y alargarlo. Ustedes ya lo han de haber visto en matemáticas. Entonces aquí se observa cómo recorre esa trayectoria, que sabemos que esto es el tiempo, y ese de aquí es el desplazamiento. Está muy sencillo. Es lo mismo que dijo ahorita, ¿no? Es esto lo ves en electricidad, ¿por qué? Porque te enseñan amplitud, frecuencia. O sea, le cambias la velocidad al eje, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué es lo que hace el autor aquí, de hecho? Porque no, piensa que no tenemos un osciloscopio, lo cual a la poesía, para poder checar esto. Pero bueno, me refiero que en otro lado sí lo tienes, ¿no? Y puedes jugar con ese valor sin problema. ¿Sí? ¿Verdad? Pues debe de haber, además en electrónica debe haber, en mecánica yo no he visto uno de mecánica. Yo te digo porque en otras instituciones que he estado sí tenemos, y no hay mucho problema en usar de otra academia. Aquí somos como academias como aisladas, no sé. Es diferente, cada quien en su área y están, ¿no? Pero bueno. Y esto es lo que dice ahí de conceptos básicos, ustedes deben conocer y dominar, periodo y frecuencia. El periodo es cada cuando da una vuelta el ventilador y la moneda hace ese desplazamiento de cero a valor absoluto. Entonces, ese valor obviamente yo lo puedo modificar, ¿no? De acuerdo a la velocidad a la que gire. Y la frecuencia básicamente es el recíproco de ese valor. Obviamente abajo lo pone en el banner, se alcanza a ver muy claro. Y me falta todavía otro concepto que ahí todavía no pone, que es la amplitud, ¿sí? Que sería la altura que tiene de la cima a la cresta, ¿no? O el valle que aparece ahí. Entonces, amplitud, periodo y frecuencia. Periodo, cuánto hay de distancia en el tiempo, de cresta a cresta. Amplitud, cuánto hay de la base a la parte más alta. Es muy sencillo. Y la frecuencia, pues qué tanto quiero juntar las ondas, ¿no? Qué tan frecuentemente sale cada una de esas ondas. Es relativo a la velocidad. Si yo aumento la velocidad, pues va a ser más frecuente que yo vea esas cimas, ¿no? ¿Qué me queda? 6:20, ¿por qué apenas, compañeros? Es que estos que van ahí, creo que me tomaron un tiempo. Hay que divorciarse ya. Bueno, pensando en que somos adultos, ¿no? Ok, es lo que nos dice ahí. Hay que tener cuidado con esa parte de entenderlo bien para quien no lo ha visto. Eso es lo que me dice el ejemplo, está muy sencillo. Profe, la frecuencia es cada cuánto se repite algo en un segundo. Sí, el evento que es ese algo, el desplazamiento. Cuando da una vuelta el ventilador, pues la monedita en una vuelta pasó de una posición 1 a una posición 1 otra vez. O sea, cambió totalmente, cambió la revolución. Es lo que te está diciendo, y es lo que estás midiendo. Y ahí, bueno, te lo explica muy sencillo. ¿Qué pasa en mi sistema si yo acorto el tiempo? Aquí dice un segundo entre cresta y cresta. Es lo que dice. En el siguiente, pues va a ser más pequeño el tiempo, es decir, se mueve más rápido. Si se mueve más rápido el rotor, entonces va a haber más ondas. Entonces, entre más rápido sea el rotor, pues más y más voy a ver. Eso es muy obvio. Entonces, lo que está haciendo es jugando con la velocidad. Bueno, imaginándote tú que cambia la velocidad. Te digo esto, se supone que ustedes lo ven directamente en un sistema electrónico, que es donde vieron esta parte, ¿no? Y aquí nomás está haciendo la analogía. Oye, ¿te acuerdas lo que viste en matemáticas, lo que viste en electricidad? En vibración también se maneja. Pero estás hablando del fenómeno de esa paleta. Aquí yo les puedo meter ruido a ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si dos paletas tienen moneda? Y de diferente peso. Ah, entonces tendría dos ondas que se enciman. ¿Y cuál onda pertenece a cuál? Ese es el ruido que más adelante vamos a ver, ¿no? Se van a encimar las ondas de todos los componentes que tienes. Y el chiste, esa es la vibración, interpretarla. Oye, ¿cuál es el de la transmisión? ¿Cuál es el del motor? ¿Cuál es el de la carcasa? ¿Cuál es normal al sistema y cuál es anormal? Pero en el diagrama de frecuencia se vería, ¿no? O sea, si arrancó el motor, se empezaría a ver el del motor, por ejemplo. ¿Pero qué tal si su arranque es normal? O sea, ¿cómo sé si su arranque, o sea, tiene que arrancar y tiene que tener un pico, una cresta, pero ¿cómo sé si ese arranque es el normal o ya se desgastó? O ya hay una falla. Viendo cuál es la vibración natural, ¿no? Tú tenías que haber sacado la vibración natural al inicio, pero ¿qué tal si te tocó heredar una línea
bienvenido. O sea, reingeniería que aquí no se hace en México, ¿verdad? Todo es nuevo, arrancas con la línea, todo es nueva. No, si te toca algo viejito ya valió porque necesitas caracterizarlo. Y ahí es donde entra la ingeniería. Porque cuando está nuevo no hay bronca, préndelo, toma tu radiografía, tu diagrama, guárdalo y ve comparando. Y ya no vas a tener ningún problema. Si sabes leerlo, no tienes broncas. Pero cuando ya es viejito o ya le diste otro uso, ya valió. O sea, le aplico otra carga, la máquina es nueva, doble carga, aumento de producción, ya valió, ya la gráfica cambió. ¿Y las máquinas nuevas no tienen ya esa información? No todas, depende. Sería muy aventurado de mi parte decirte que sí la tiene o no la tiene, depende de la máquina. Hay máquinas que por su propio proceso y lo que cuestan deben de tenerlo. Yo recuerdo en el 2001 trabajé en una empresa de inyección de plástico que a mí me sorprendió muchísimo porque ellos tenían máquinas que ya tenían un touch, que eran los primeros touch que yo veía en las máquinas, que tenían lo que ustedes conocen, creo que ya llevan Lean Manufacturing, algo como eso. En mis tiempos se veía hablar de 6 Sigma, pero no lo veíamos en la carrera para nada. Y ahí nos dieron un curso, a ver, primero 6 Sigma porque no saben nada. Ya nos vino un canadiense a darnos el curso. Y yo digo, ¿para qué nos dan 6 Sigma? Somos mecánicos. Y ya que nos dieron el curso de una semana, ahora sí véngase a la máquina, mire, la máquina le da los límites de control. Y nos daba los límites de control de las termocuplas, del horno, de toda la máquina, te los censaba y te daba gráficas. Y ya tú tenías que saber cuándo se aproximaba el límite de control superior o inferior y ajustar tu mantenimiento. No te daba vibración, pero te daba cómo se comportaba el proceso. Tenías que saber de procesos. Estoy hablando de 2001, hace 17 años. ¿Qué habrá ahorita? O sea, yo estoy seguro que hay máquinas que deben de tener ya su espectro de vibración monitoreado, pero lo vale la máquina para tenerlo. Aquí lo que se supone que piensan es que tú interpretes y seas capaz de interpretar. Si tú te dicen, auméntame por favor la frecuencia, tú ya sabes que las ondas se van a empalmar y tú después vas a tener que quitarle el ruido para saber qué es lo que está pasando. Eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que dice ahí. Y están comprobando la formulita del recíproco. Si la velocidad es 0.5, entonces la frecuencia es 2. ¿Por qué? Porque tienen la razón de proporción, que es lo que decía ahí, ¿no? Está muy simple. Y vienen las preguntas. ¿Qué pasa con ella? ¿O es nada más un calambre? Sí. Vienen aquí algunos conceptos básicos, algunas preguntas. Comúnmente se maneja las siglas CPM, ciclos por minuto. Nosotros en el argot popular usamos RPM, revoluciones por minuto. Pero bueno, tú vas a ver mucho este simbolito. Eso es lo mismo. Técnicamente en vibración se manejan hertz para frecuencia, recíproco del tiempo, y lo vas a ver mucho, hertz. Entonces, por eso te lo recuerdan. CPM, RPM y hertz. Esas tres, ¿no? RPM ya sabes, vueltas por minuto, revoluciones por minuto o ciclos por minuto. Es CPM, ciclos por minuto. Hertz, ya sabes que es el recíproco del tiempo, 1 sobre segundo, los hertz. Son las tres unidades y es lo que dice ahí abajito. Dice CPM, cycles per second time, ¿no? Ciclos por segundo del tiempo, considerando 60 segundos, ¿no? Como el valor estándar. Eso pues ya lo sabemos, ahí está para que lo veas más a detalle, ¿no? Y hacen el hincapié en que vamos a marcar nosotros hertz, ¿no? Al inicio cuando lo instalaste te preguntó en qué unidades quieres que lo ponga y te pone las unidades fundamentales en el programa, que son estas. Entonces, bueno, comento por las vamos a hacer RPMs, ¿no? Y aquí te dan un ejemplo. Análogamente tú estás acostumbrado a usar revoluciones por minuto, pero la revolución por minuto es para el eje, para el rotor, y los hertz pueden ser la frecuencia a la que se está moviendo ya el sistema. ¿Perdón? Son ciclos por minuto. Sí, ciclos por segundo, ciclos por minuto el de arriba, y los hertz 1 sobre segundo. Y este de aquí, ciclos por minuto o vueltas por minuto. Y hertz ya sabemos que es 1 sobre segundo. Es lo que dice. Y después de eso pues ya hay unas preguntitas muy sencillas, ¿no? Si el periodo aumenta, ¿qué pasa con la frecuencia? Crece, ¿verdad? Exactamente. En el sistema pues va a decrecer directamente. Ahí está. Es obvio porque dijimos que es el recíproco, ¿no? Si la frecuencia aumenta, ¿qué pasa con los CPM? Deben de aumentar, ¿no? Deben de aumentar. Es algo muy simple. Estos son el primero sencillito, ya hay unos que están más bonitos más adelante. Pero es el primero para entrar en calor. Si el periodo es de un segundo, ¿la frecuencia es de cuánto? 60, lo decía ahí, es el estándar. 60 ciclos por minuto. ¿Ya? Abajito. Ya lo había comentado ahí en la presentación, ¿no? Los hertz es lo mismo que ciclos por segundo. ¿Cierto o falso? Cierto. CPM es lo mismo que RPM. Concepto
conceptualmente hablando, ¿no? Porque dicen, no, uno es ciclos y otro es revolución. Conceptualmente, pues sí, es lo mismo. Y bueno, si la frecuencia es 60, ¿cuántos son los CPM? Recordando que es 60 la referencia, ¿verdad? 3600. Esta es la formulita, muy sencilla. Entonces nada más está repasando lo que ya había dicho ayer, ¿no? Bueno, la velocidad de una máquina comúnmente, ¿cómo se expresa? Pues comúnmente a través del rotor. En RPM comúnmente es como se suele expresar. Por el rotor, ¿no? Pero ¿qué pasa si el motor es lineal? Ya cambiaría, ¿no? Pero comúnmente es circular y es por el rotor RPM. Listo. En realidad, si lo tuviéramos perfectamente instalado, te va a arrojar un certificado al final, va guardando esos resultados y al final te da un certificado de que pasaste, estás listo para poder entender lo que sigue, ¿no? Está muy extenso, no voy a usar obviamente todo el elemento, ¿no? Es mucho. Pero bueno, eso es lo que dice aquí, pues hasta ahí no creo que tengan dudas, está muy simple. Esos son los conceptos básicos, ¿no? Que dice ahí. Y ahora sí voy a continuar con lo que viene en su programa y luego me voy a regresar otra vez al de Island Vibration, ¿no? Ahí me habla en el segundo tema de lo que es el diagrama de movimiento armónico simple. Este era el software que usábamos antes, ¿no? El ejemplo que te daban es ponían una masita con un resorte, sistema masa-resorte. Lo tomaban en una posición, lo soltaban y obviamente la masa va a oscilar. Y lo que hacían ellos es ponerle ahí un trazador, comúnmente un bolígrafo, en horizontal, y le ponían una hojita. Esa hojita, que comúnmente la tomaban de una matriz de puntos, de las tijitas, pues la iban deslizando, la iban pasando enfrente. De hecho, aquí creo que la máquina de los ya hacen algo así. Pero bueno, la vas pasando ahí, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues va a trazar, cada que se mueva la masa, pues con el trazadorcito, con el lápiz o el bolígrafo, pues va a rayar, ¿no? Eso que veíamos en el ventilador, pero como la hoja tú la estás moviendo, entonces va a ir haciendo la onda senoidal. Eso es el software de antes, ¿verdad? Y eso viene en el Hartog, en ese libro. Y ese es el elemento que ellos están dibujando aquí. Esta es la hoja, o el rollo de papel, que lo van deslizando. Este es el bloque de la masa, este es el resorte. Simplemente lo sueltan y se va a excitar vibración inherente a la masa y a la gravedad, y va a ir desplazándose generando esta curva. Yo ya sé que es cada uno de los términos, ¿verdad? Sé que este punto, ojo con este, porque en el software nos decía que de este punto que tengo a este punto era el valor que yo tenía de mi periodo, ¿sí? Periodo. Aquí él llama tau y lo mide de donde la cresta corta a la cero, el ciclo. Bueno, ¿cuál es correcto? Esto genera ruido. Van a ver más adelante en el programa, que el Hartog no lo dice, van a escuchar que hablan de una medición que le llaman RMS, vibración, y no nada más se usa ahí, se usa también en electrónica. Es la raíz media cuadrada de la vibración, .7071 de lo que mida la vibración. Y eso es exactamente donde corta la onda a esa línea. Pero debe ser proporcional, ¿no? Es proporcional a cómo se comporta la onda, más adelante lo voy a retomar. Pero es porque lo miden de ahí. Pero ese tau no viene siendo lo mismo que el periodo. Es el mismo componente, nada más no lo miden a partir de la cresta por el concepto que te estoy comentando, que más adelante retomaré. Es el mismo, pero ¿por qué no lo mido en la cresta? ¿Por qué lo mido con respecto a la horizontal? Ah, porque tengo que hacer un promedio cuadrado por estadística de dónde está mi cero. Y el cero no está en el valor positivo ni en el valor negativo, está en medio. Por eso lo está midiendo ahí. Y ahí lo menciona como tau. Y aparece una literal que no estaba en el software, que es la amplitud. Y la amplitud la está midiendo de 0 a positivos. Más adelante también el programa te va a hablar de las condiciones de vibración, igual el software lo ponemos en el dispositivo ahí en el laboratorio, y ahí hablan ellos de medición de 0 a pico, de 0 a pico negativo, de pico a pico, negativo y positivo, le llaman peak and peak, o de cresta a cresta, y ahí vas a ver lo que están hablando ellos ahí, las amplitudes positivas, las amplitudes en valor absoluto, las amplitudes negativas. Entonces aquí nada más dice, que es de 0 a lo máximo que se desplazó en vertical. Bueno, es lo que aparece ahí. Y bueno, está muy sencillo eso. Y vemos la ecuación fundamental en matemáticas. Si yo quiero saber la tendencia del objeto a moverse con respecto al valor de la vertical, que le llaman X, tendría que saber el valor del recíproco del periodo, que está aquí, en función de la vuelta completa que da, que representa la senoidal, que sería este 2pi. Y el valor de A, pues es mi amplitud, lo alto que se mueva el bloquecito de masa. Y yo sé por qué lo referencian ellos al valor seno, porque sacan un vector o determinan un vector para poder generar la posición desde este origen hasta aquí. Y de ahí sacan un ángulo. X o Y, depende, ellos comúnmente lo hacen con seno, pero lo pueden hacer con coseno y es exactamente lo mismo. Entonces esa es la ecuación fundamental de Hartog.
Este sistema es un movimiento armónico simple. ¿Por qué armónico? Porque no hay una fuerza externa que modifique la tendencia del objeto a llegar al reposo. Yo tomo la masa, la suelto, a través de su masa y la gravedad va a estar oscilando y se va a ir calmando poco a poco, se va a ir amortiguando hasta que se detenga. Es armónico porque se supone que es predecible, es lineal el comportamiento. Pero si yo le agregara una fuerza externa cualquiera, ya no es armónico. Y vamos a verlo más adelante. Pero ese es el diagrama fundamental del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple no es un tipo de movimiento donde no afecta una fuerza externa. No hay una fuerza perturbadora o externa o excitadora externa. Por eso es movimiento armónico simple. O eso nos dice la teoría, ¿no? Eso mismo tú lo vas a encontrar en los diferentes libros, de esa manera. Y no voy a andar, pues hacer matemáticas, esto ya lo sabemos, lo estoy representando de este punto. Si se pudo, no se pudo. Se rinde, perfecto. Van a representar la posición del objeto, puede ser desde cero hasta el pico más alto o en cualquier punto a través de un ángulo. Y entonces, como yo sé que es un cambio de posición con respecto a una posición angular, un cambio de ubicación angular, pues puedo representarlo matemáticamente, ya sea con la ecuación que platiqué arriba, que está en el diagrama, o lo puedo referenciar a lo que ustedes conocen de dinámica. Y puedo hablar de una velocidad que es el valor total de la vuelta que da el objeto en función del periodo. Esto ustedes lo conocen como frecuencia. Y no nada más se ocupa en vibraciones. Esta formulita la voy a ocupar más adelante, pero es el modelo matemático que salió de este sistema. Está muy simple, ya está ahí en tu presentación. Hasta ahí, ¿alguna duda antes de continuar hasta ahí? W, ¿qué ese es el periodo? No, el periodo es este. Esta es la vuelta completa, esta es tu velocidad angular o frecuencia, le llaman. La frecuencia a la que se mueve es una frecuencia, es una velocidad. Más que algunos llaman velocidad circular, pero es una frecuencia. Y algunos le ponen Fn o W para diferenciarla de la F que aparece aquí, que es el recíproco. Esta F es el recíproco del periodo, la frecuencia normal. Es esta misma fórmula, ¿no? 2pi multiplica aquí un 1 y a tau, los dos se mueven. Entonces W o la velocidad es igual a la frecuencia, dando una vuelta con lo que tú estás diciendo ahí. ¿Tau qué era, profesor? ¿Perdón? ¿Tau qué era? Tau es el valor del periodo, el tiempo que se va a tardar en generar un ciclo. Y es un concepto, no está recordando conceptos análogos a 4 materias diferentes. Lo ves en mecanismos, porque analizas este sistema, lo ves en electricidad, porque analizas el comportamiento eléctrico, lo ves en matemáticas, que se supone que es donde tú observas el comportamiento senoidal, gaussiano y demás. Y bueno, también lo puedes llegar a observar, depende de la materia en la que estés llevando, dibujo, y aquí con nosotros. Entonces, bueno, eso es hasta a veces aburrido, pero bueno, es característico. A mí me tocó verlo en electrónica digital, un electrónico viendo esto, antes de ver su osciloscopio. Dije, mira, también los electrónicos lo ven a detalle, porque necesitan ver cómo se comporta la señal, y es igual, es igual. Bueno, ahora viene algo, ahorita me centro en esto, ¿no? Me interesa lo que está aquí abajo. Van a escuchar ustedes de los famosos fasores de desplazamiento o de voltaje, o depende de la variable. ¿Qué son los desplazamientos, no? Decíamos al inicio que yo puedo mover la monedita a través de hacer girar el rotor a diferentes velocidades y se va a mover una distancia. Estoy representando esa distancia como la amplitud. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la posibilidad de mover la moneda y medirlo con una galga o con un gauge? Y entonces se está moviendo. Ah, pero tengo el tacómetro y puedo medir la velocidad. O tengo, no sé, el acelerómetro. Pues lo puedo hacer y después me tengo que regresar. En este caso, esta onda tiene una ecuación característica que acabamos de ver. Yo puedo tomar esa ecuación y derivarla. ¿Y qué obtendría? La velocidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo al derivarla? Matemáticamente, ¿qué estás haciendo? Pues lo único que estás haciendo es moviendo el ángulo al que lo estás observando. Es lo que haces. Entonces, en vez de que aquí empiece en cero, cuando yo lo derivo, va a empezar en la posición máxima. Por eso aquí tiene desplazamiento ya con derivación. Y lo veo en el fasor. Es decir, cambió el ángulo al que va a trabajar. 90 grados de desfasor, le llaman. O sea, se movió. ¿Ven? ¿El fasor qué vendría siendo? El fasor no es otra cosa más que la representación de la propiedad física en otro cuadrante. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, una propiedad física es desplazamiento, otra es velocidad, otra es aceleración. Entonces, en
cada uno. No los puedes ver en el mismo cuadrante porque no es el mismo fenómeno. Cuando tú la derivas, lo que haces es, imagínate un cubo, estás viéndolo de frente, es desplazamiento, y cuando tú lo derivas, imagínate que el cubo lo giraste y ahora estás viendo la velocidad en otra cara. Y lo vuelves a derivar y ahora vas a la aceleración en otra cara, para que lo entiendas a lo que se refiere, porque eso es algo abstracto, pero tienes que entender para qué se usa. Y se puede usar de ida o de regreso. ¿A qué me refiero? Yo puedo ir y medir con un gauge el desplazamiento. Tengo el desplazamiento máximo, pero yo quiero saber cómo se acelera porque eso genera golpes en el objeto. Entonces lo derivo 3 veces y obtengo golpeo y no tengo el aparato para medir impacto. O al revés, tengo el aparato para medir impacto, mido el impacto y quiero saber cuánto se desplazó. Lo hace demasiado rápido, va a ver, ahora lo integro, me regreso y sé cuánto se desplazó. O sea, depende de las necesidades, porque para eso es la matemática. Pero se supone que aquí lo que me está diciendo es, ojo, esta ecuación, esa gráfica me representa cómo se comporta la monedita esa, partiendo de cero. Ahora, después de eso yo puedo derivarlo y ver cómo se comporta en velocidad. Se movió 90 grados hacia positivo. Si yo lo derivo otra vez, voy a obtener ahora aceleración, pero a negativos en otro cuadrante. Y acá me lo representa con vectores. Por ahí a algunos en matemáticas les gusta mucho, ¿no? Lo que estás haciendo es girando donde lo estás viendo el vector. Y cada vector tiene una escala diferente. Vector de velocidad, vector de aceleración, son diferentes escalas, ¿no? Y eso es lo que me está diciendo aquí. Claro, cada uno tiene una ecuación matemática fundamental. Esta es su ecuación fundamental. La del anterior era del desplazamiento, ¿no? Y esta, desplazamiento. Esta, velocidad. Y esta, aceleración. Y en este profe, regularmente tienden a moverse a 90 grados de eje. Ahora, mi sistema está en un plano X, Y, Z, cero referenciado. Es decir, está el rotor, estoy suponiendo que en el dibujo que hicieron ahí en su bajo, el rotor está perfectamente en la horizontal y está alineado. Entonces, si yo veo desplazamiento a 90 grados, velocidad 90 y aceleración 90, ¿y qué tal si mi motor está chueco? Entonces aquí te lo está diciendo. ¿Qué tal si no parte de cero? Le tienes que agregar tu fasor, el desfasamiento original del motor. Pero eso es raro, pero sí ocurre. Comúnmente pues, todo lo tienes montado en X, Y, Z para que sea más fácil para ti referenciarlo. Y para mantenimiento también, que esté todo alineadito, que sea más fácil. ¿No puede haber una desvariación de ondas? O sea, no se complicaría. Sí, por eso le metes filtros, para que te limpie la señal. O sea, ¿cómo lo trato de explicar? Yo pienso que vemos mucha matemática, bueno, yo hablo a título personal, no sé ustedes, que nunca supiste para qué era. Entonces a mí me preocupa más ver para qué es que ponerme ahí a derivar. ¿Cómo derivo? No, eso ya lo sabes, ya llevas hasta 5 matemáticas, se supone. Pero el chiste es para qué se usa. Y ahora tienes Wolfram, tienes MATLAB, tienes matemáticos, vete con los de básicas, a ver, vente aquí, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué? Porque no te vas a acordar de todo, pero lo que tienes que dominar es tu especialidad, y ahí sí, ¿para qué sirve? Y si no sabes eso, pues entonces, mejor, yo les digo allá en el tecnológico tenemos muchos matemáticos muy buenos. Digo, ok, pues quita a mí el primer matemático, ¿a ti para qué te quiero? Entonces lo va a resolver. Y él no puede, porque entiende la ecuación, pero no sabe qué es físicamente. Está al revés, totalmente al revés, y no tiene idea. Es más, digo, para mí es más fácil que el ingeniero directamente aplique que el otro le enseñe el infinito, porque le tengo que explicar toda la carrera, y en un cambio matemáticas llevas mínimo 6, 7 materias relacionadas, entonces no andas tan mal, tienes idea, ¿sí? Claro, siempre y cuando los hayas pasado bien, ¿verdad? Si nomás las pasaste pura suerte, pues, ni derivar, ni siquiera el concepto, pues entonces estamos mal. Entonces ya hay ecuaciones fundamentales. Yo me puedo poner aquí, a ver, vamos a demostrar esa ecuación. Me llevo una semana. ¿Y qué ganamos? Ahí está en el libro de ecuación. Sí, la podemos resolver. Pero entonces, ¿para qué se va a usar eso? Y lo vas a ver en el programa. El programa directamente se va a los golpes. Ahí está la máquina, ahí está la vibración. A ver, dime, ¿qué pasó ahí? Y ahí ya, meta Fourier. Ya lo Fourier ni lo calculas tú. Ya los softwares vienen, ya las máquinas vienen con un aparatito que detecta la onda y la limpia. Y ya te da el resultado y dice, vale, a ver, ahí es donde te quedas siempre porque nunca llegaste. Te lamentaste 4 meses en teoría y nunca viste nada de la realidad. Entonces, ya hay ecuaciones fundamentales, ahí están las ecuaciones fundamentales. Voy a hacer cálculos, ejemplos, porque me lo exige el programa, pero si por mí fuera, me voy directo a los problemas de aplicación reales. Pero el programa me dice, es muy específico qué quiere que calcules, y vienen las presentaciones. Además me voy a adelantar tantito para que veas a qué me refiero. Porque yo no pongo lo que yo
suma, resta y multiplicación de vectores en vibración. Yo siempre digo, ¿y eso para qué? Ya en la red yo no voy y mido un vector y luego ya lo mido directo con el aparato que hace Fourier, que ni siquiera hace el sistema polar, ni cartesiano. Pero bueno, das una repasadita a las leyes, te acuerdas un poquito de lo que son los decibeles y ya vienen cálculos. A ver, ahí está un ejemplo. Y son de esos libros que vienen en su programa obligatorios. Ahí está. Calcula la amplitud, y usamos esta es la formulita que vieron al inicio. La vamos a usar entonces, pero ya llegaremos a esa parte. Vamos a calcular otros y otros, pero eso no es porque cumplimos lo que el programa me dice. Pero en realidad me lo podría brincar, porque no es una solución para una máquina eso. ¿Vale? Espero llegar ahí, pero va a depender de ustedes, ¿no? Pues ahí lo que me está diciendo son el armónico y sus tres posibilidades, ¿no? O sus tres acepciones. Y se pueden desfasar 90 grados. Si eres muy purista en matemáticas, ¿qué pasa si yo lo puedo desfasar 180? Pues sí se puede también. Puedo verlo en otro plano, se puede hacer, pero depende del tratamiento matemático que tú le quieras dar. Eso no es problema. ¿Vale? Es el primer concepto. ¿Cuál fue el concepto? ¿Qué es el movimiento armónico simple? Si yo les pregunto qué es, creo que ya lo pueden responder sin aprenderte la ecuación. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Es aquel que se genera por una oscilación sin fuerzas externas perturbadoras. ¿Y cómo es? Es senoidal. Porque describe una curva que representa el movimiento. Ya lo entiendes, ¿por qué? Porque ya viste de qué se trata. Ese es el concepto, ¿qué es el movimiento armónico simple? El primer concepto que viene ahí. Ya después veremos los problemas de aplicación. Y viene subtema 1.2, con el que me voy a quedar. Dice ahí fasores o vectores de suma, resta, multiplicación y división de vectores. Explico por qué ponían esto los programas de hace 40 años. Porque antes tú lo que hacías era verificar la posición de la masa en un punto dado, trazar de tu origen a ese punto un vector, y luego en la masa pues ya se volvió a mover, ¿no? En ese tiempo ya viene otro vector a donde se movió, entonces tenían que sumar los dos vectores para obtener el resultado y saber lo que se movió. Entonces lo hacían a través de vectores. Ya ahorita, hasta por digitalización de imagen. Pero antes se hacía así, y por eso vienen los programas. Entonces tú tenías que manipular los vectores como si fueran sumas y restas tradicionales con números reales, ¿no? Pero en realidad ya no se ocupa tanto, pero bueno, ahí está en su programa. Y para poder tratarlos, te recomiendan que te vayas a la forma polar, a la CIS, que ustedes vieron en matemáticas, ¿no? Y eso es lo primero que recuerdas aquí. Te dicen, primero, forma exponencial. ¿Se acuerdan cómo es? No, pues ahí está el número e, que está elevado al término teta por i. Ese valor, y yo sé que ese numerito polar me representa dos componentes. Yo sé que mi primer componente que está aquí es la parte real y la parte imaginaria. Es mi número complejo, ¿no? ¿Y para qué es eso? Pues simplemente para ubicar un punto en el espacio a partir de un origen. Ahora, ¿por qué? Pregunta típica que te hacen, ¿por qué es imaginario? ¿A qué se refiere que tiene imaginario? Que no es real. No se refiere a que no es real. Es una raíz. Te va a dar una raíz que a lo mejor no la vas a encontrar. Y si tú te quisieras ir más allá, tratar de entenderlo, ¿qué quiere decir? Te está diciendo que por probabilidad exactamente dónde está no lo saben. Están tratando de ubicar dónde estaría con probabilidad. En realidad no saben exactamente dónde está. Entonces, es a lo que se refiere, bueno, en matemáticas, ¿no? Esa formulita ya la vimos en matemáticas hace algunos ayeres, ahí está. Y bueno, lo que sí creo que no vieron es el diagrama de Argand. Este sí lo deben de ver a fuerza, si no, demanden y regresense. Pero Argand comúnmente no lo ven, y es cómo se hace la manipulación de un valor real positivo con un número complejo. Y ahí la magnitud real positiva de la que está hablando es la amplitud, que hablábamos que se movía la masa. Entonces por eso aparece ahí como A. Dice A multiplica a E, y afectado por el término del número, ¿verdad? Que es I de teta. Y en vez de poner teta, que es la posición angular, lo desglosa en sus partes. El tiempo por la frecuencia a la que se está moviendo y el periodo, o sea, WT. Pero es lo mismo exactamente, lo único que se puede multiplicarlo por A. Ahora, en vez de usar el número que aparece ahí, número de Euler, pues puedo poner sus partes también. Ya dijimos que tenemos la parte real, la parte imaginaria, entonces en vez de poner E, pongo a lo que es igual E, lo que está aquí. Y yo sé que eso se traduce, al fin y al cabo, en una parte real y una parte imaginaria. ¿Puedes repetir de nuevo lo que es Argand? Es el número que para mí sería la amplitud, comúnmente es un número entero positivo de la variable que estás midiendo, en este caso es un desplazamiento.
WT, y lo afectan por la amplitud. Y después, en vez de poner E, pues a lo que es igual, ¿no? A sus partes. ¿Qué es esto mismo, verdad? En vez de poner Z, ponen lo que es WT y W. Y si yo hago los productos y tengo los datos reales, pues todo esto se va a traducir en un valor positivo real, y este se va comúnmente positivo. Y este se va a traducir en un positivo comúnmente, pero imaginario. Entonces sería lo que es el, ¿cómo se llama? Forma exponencial es la posición y con argand se multiplica por la amplitud. Por la amplitud, así es. Realmente, ¿qué es lo que quieres saber? Si me regreso aquí al diagrama, lo que yo quiero saber es lo más pequeñito. En el sistema es esto que aparecía aquí, ahí está. Esto es lo que yo quiero saber. ¿En dónde está ubicado este puntito que está aquí con respecto a este? Yo quiero saber dónde está ubicado. Esta es la amplitud. Claro que aquí se ve como una línea inclinada a un ángulo, y aquí se ve como si fuera directamente una vertical. Claro, en este punto, porque va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? La amplitud. Entonces, aquí lo está representando y quiere saber esta distancia. ¿Dónde está? Y eso es la ecuación que aparece aquí. La ecuación fundamental, ¿no? Y eso nada más es recordando, ¿no? Recordando lo que ya sabemos. Y lo comento porque le llaman número Z. Dice obtener el número Z o de argand. Eso no lo vi. Bueno, te acordaste, es la amplitud o la variable que estás midiendo por número de Euler. Ya, con eso lo resuelves, ¿no? Ese es el valor que te da para poder entrar en materia. Y a partir de ahí ya vienen las ecuaciones fundamentales o las reglas de operación. Como hay suma, resta, multiplicación y división, pues debe haber reglas como lo hay en el álgebra, y respeta las mismas reglas de los exponenciales. Y eso es lo que yo trato de indicar aquí, recordando, lo tomé de un libro obviamente de matemáticas para acordarnos. Ahí está el valor que decíamos de Z, que es igual a A por E, que es este valor, este vector Z, pues. Y lo que te está diciendo es muy sencillo. Si yo doy la vuelta completa, pues debe de haber su contraparte negativa. O sea, la onda senoidal se repite, ¿no? Si yo ubico una posición en el espacio positivo, debe haber una igual negativa, si está equilibrado el sistema. Entonces tú observas que no nada más hay una positiva, sino va a haber una negativa, porque está haciendo una onda, ¿no? Entonces, esto es la técnica que ustedes conocen como conjugada de paralelogram. Y puedes obtener los vectores a través de línea. Están ahí en línea punteada. Básicamente esta parte es lo que me está diciendo. Hasta esta parte me voy a quedar. Una duda hasta ahí, hasta esa parte. Me confundí con esta parte ahí. ¿Con esto, no? Sí. ¿En qué? ¿En esto de qué sería la De lo que es cómo aplica argand en lo que es en este círculo. En este, Sí. argand es este vector. Todo el vector es Z. ¿Y a qué es igual Z? A lo que mida A en distancia. Acuérdate del simple de qué unidades estás trabajando. Aquí estoy diciendo que es una distancia. Pero no nada más necesito la distancia de la moneda. Necesito saber angularmente cuánto se movió la paleta. Entonces tengo no nada más la distancia de lo que se movió en vertical, sino la altura pues de la moneda. Tengo que saber la paleta cuántos grados se movió. Ya me dice que casi es la hora. Si no me sigo, no doy explicación. Bueno, entonces me está diciendo nada más cuánto se movió angularmente y cuánto se tardó en hacer eso. Eso tú lo reconoces como WT, ¿sí? Pues el omega, cuánto se movió y en qué tiempo. Y dijimos que A es la distancia. Si yo junto ambos, ese vector y cuánto se movió, su representación matemática sin el dibujito del vector es esta ecuación. O sea, bueno, lo que ahorita yo entiendo, Z es el vector, A sería la magnitud del vector, Y lo la otro posición. es la La posición. posición del vector. Es que usualmente Nada más que no nada más sería magnitud, porque tú tienes magnitud, dirección y sentido. Entonces, al tener el valor positivo ya te está dando una variable más. Pero bueno, pero sí, efectivamente el vector, A es el vector, y el término E o Euler te dice cuánto se movió angularmente y en qué tiempo. Y ese sería, bueno, vendría siendo, es la posición en... Regreso aquí, para que lo veas aquí. Es la moneda cuando se movió desde donde está mi cursor hasta aquí. Pero se está moviendo, ¿no? ¿Qué tal si el ángulo es más grande? Entonces tendría que se movió de aquí hasta arriba. Está moviéndose en el tiempo. Durante 360 grados, en un segundo, que era el ejemplo del software, en un segundo tendría que recorrer todo el ciclo. Todo un ciclo. ¿Sí? O sea, toda una vuelta completa. Entonces tendrías, esa misma ecuación se repetiría por cada segmento de segundo hasta que te dé el segundo. Es una sumatoria. Entonces, antes se hacía en vector, pero imagínate cuántos vectores había que hacer para representar toda la vuelta, para hacer todo el círculo.
Entonces, el punto que representa es el cierto tiempo que uno quiere. Donde tú quieras. 10 segundos más o menos. ¿En dónde estaría? Entonces tú definías tu modelo matemático discreto. O sea, en tu máquina, ¿cuántos segundos quieres analizarlo? Ah, pues que 2 horas, ándate. Entonces tendrías que hacer cuántas vueltas son. Y de esas vueltas tendrías que hacer un programita. Antes lo hacían con tarjeta perforada, un programa, un algoritmo que te calculara esa ecuación. Porque hacerlo tú, pues ahí te van a hallar. Es como un polígono que se parece mucho a mecanismos. Tú tienes un mecanismo que funciona así, el manivela viva. Y haces lo mismo y a ver, calcúlale grado por grado la manivela dónde está. Toda la vuelta para ver la corredera cuánto se movió. Pues tampoco lo haces así. O sea, lo haces una vez y ya después te da el mismo. ¿Cuándo vas a acabar? Pero el concepto es ese. A es el vector, el valor de omega es lo que se movió angularmente en el tiempo, la punta de ambos es A. Y es lo que me va a pedir el primer concepto. Para que lleguemos después a esto, ¿verdad? Lleguemos a Fourier, que ese ya es otro show. Un poquito más complejo.